Soy Ligia Steffen y esto es Volvamos a Empezar, un podcast para hablar abierta e informadamente sobre la sexualidad. Hola, buenas tardes otra vez. Estamos de nuevo en otro episodio de Volvamos a Empezar, hablando de estos temas de sexualidad, de los que sabemos poco o mucho, dependiendo a veces del acceso que hemos tenido a cierta información. Hoy les quiero contar algo, que el deseo de prevenir embarazos no es algo nuevo, no es algo de esta sociedad moderna como nos dicen generalmente. Realmente que en diferentes culturas hace miles de años las personas han buscado formas de prevenir los embarazos, usando métodos que pueden ser, métodos naturales y hasta métodos que han sido también dañinos quizás para la salud. Y para hablarnos un poquito más de este tema, hoy contamos con una gran invitada. Ella es Marianela Martínez, ella es doctora, es activista también. Ella nos va a contar un poquito más de ella y justamente vamos a estar hablando de los métodos anticonceptivos, pero justamente desde esto de quizás cuidarnos durante el sexo, de qué opciones tenemos, de cómo se han venido desarrollando y justamente partiendo de esto de que no es nuevo que las mujeres especialmente pues queramos prevenir y queramos de una u otra forma tener poder y control sobre nuestra fertilidad, digamos. Entonces, bienvenida, Marianela, gracias por estar aquí. Contanos un poquito de vos antes de comenzar con el tema. Gracias por invitarme, me llamo Marianela, tengo 29 años, soy médica general, también soy activista y ya tengo 6 años de haber descubierto mi pasión, que es la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Entonces ya tengo un tiempito en este camino. Qué bueno, qué bonito. Y bueno, por ahí nos conocimos, quizás no hemos tenido como tanta oportunidad de platicar, pero ahí nos encontramos en algunos espacios justamente en la defensa, en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Y justamente, bueno, Marianela, sabemos que vivimos en un país con altos índices de embarazos en adolescentes, no solo de embarazos, también de infecciones de transmisión sexual, en un país y creo que en una región en general. O sea, se dan embarazos todavía que no han sido planificados o deseados. Y una de las cosas de las que se habla es que no hay acceso a información o no hay acceso a los servicios y sabemos, y creo que muchas personas hemos escuchado hablar de los métodos anticonceptivos. Y la idea pues de este podcast justamente es poder reflexionar acerca de estos métodos, si los estamos usando, si no los estamos usando, si queremos usarlos, ¿verdad? Empezar a usarlos. Y para empezar, quería como que nos contes un poquito de qué son los métodos anticonceptivos y cómo fueron surgiendo, cómo se van quizás perfeccionando estos métodos, no sé si es la palabra, para que hoy tengamos los métodos que tenemos. Pues para comenzar, los métodos anticonceptivos o anticonceptivos son todos aquellos métodos o dispositivos que son utilizados para prevenir un embarazo no planeado. Y este deseo de prevenir un embarazo existe desde el surgimiento de la civilización como lo conocemos. En la prehistoria, las primeras cosas que usaban eran brebajes, ritos o incluso métodos de barrera hechos con hojas, con resinas naturales, hasta con miel. Los egipcios usaban miel para evitar un embarazo. Recordemos que esas civilizaciones no tenían el mismo nivel de comprensión de la fisiología y anatomía que nosotros tenemos, pero básicamente era prueba y error. Y también eran conocimientos ancestrales transmitidos de generación en generación. Algo curioso con estos métodos antiguos, sobre todo en la antigüedad y en la Edad Media, es que quienes escribían al respecto eran hombres. Y este siempre era un tema tabú, hablar de sexualidad en algunas civilizaciones, especialmente en la Edad Media. Sin embargo, igual se escribía al respecto. Entonces era muy interesante ver cómo hombres que no tenían el mismo nivel de comprensión que las personas que los utilizaban, eran los que retrataban sobre los métodos y pues perdimos información vital porque lastimosamente en aquel entonces pues las mujeres no tenían la misma visibilidad que pueden tener en la actualidad.
Otra cosa interesante es que se utilizaban cosas muy peligrosas, porque obviamente ante la falta de comprensión, en la antigua China usaban brebajes de mercurio y de plomo, que sí podían llevar a la infertilidad, pero incluso podían llevar a la muerte. Sí, o sea, ya eso era como extremo. No. Sí, pero era lo que había. Era lo que había, o sea, extremo. Ahorita lo escuchamos y es como, ¿qué? Sí, como muchos descubrimientos científicos, esto se hace con prueba y error. Sí. Sí, lo único es que es uno de los desarrollos científicos, esto de la anticoncepción, que más resistencia ha tenido a lo largo del tiempo. Recordemos que para algunas religiones lo de tener hijos es sagrado, lo de la reproducción también se considera. Es nuestra finalidad, venir al mundo a reproducirnos. O se considera sagrado. O también para algunas civilizaciones, no hace mucho tiempo, incluso en nuestra sociedad, lo de tener muchos hijos se considera una demostración de virilidad o de tener mucho dinero. Es cierto. Sí, porque también eso, o sea, todavía está eso de el hombre que tiene muchos hijos regados, es como, y la gente a veces lo cuenta como con gracia, ¿verdad? ¿No? Tenía un montón de hijos, dejó un montón de hijos, como una muestra justamente de que tenía varias mujeres, de que era súper fértil. Está muy asociado justamente a esos como estereotipos. Entonces, es interesante como todavía, o sea, si vemos esa historia, o sea, se tomaba plomo, o sea, yo me estoy imaginando cómo era eso. Y llegamos ahorita, todo el avance que se ha tenido, y aún así hay estas como creencias que se siguen perpetuando y que quizás hacen que no usemos métodos anticonceptivos, aunque ahora sí tenemos toda como estos descubrimientos y estas ya pruebas y científicas un poco más metódicas que nos demuestran que algo nos puede beneficiar. Ojo, pero hay que ver otras cosas, porque recordemos que el desarrollo científico no siempre va de la mano con el desarrollo de un montón de creencias o con la eliminación de un montón de mitos. Incluso durante la historia sabemos que algunos reyes utilizaban estos métodos o incluso fundas para el pene, que eran los antecesores del condón, para evitar embarazar a sus amantes o a sexoservidoras. Entonces, y vemos que antes los reyes eran un elemento fundamental también de la vida religiosa. Entonces ahí vemos también esa dicotomía moral. Otra cosa muy interesante es que si bien es cierto, durante el desarrollo de estos métodos trajo un montón de beneficios para las mujeres de la época, durante la Revolución Industrial, que algunas se dedicaran a las labores, que entraran a las industrias, a la manufactura. También hemos visto cómo el desarrollo de algunos métodos anticonceptivos ha producido problemas en la vida de algunas mujeres durante ese desarrollo. Es cierto que en el siglo XX fue el boom de la seguridad para los métodos. Se acabó el plomo, se acabó el mercurio. Entonces ya empezamos a desarrollar los dispositivos intrauterinos con prueba y error siempre. Y probando y probando en nuestras mujeres. Eran hombres que desarrollaban estos métodos y probando en nuestras mujeres. Pero también vemos métodos que representaron un hito para la vida de las mujeres, como las pastillas anticonceptivas combinadas o de uso común. Estas fueron inventadas por científicos prominentes, pero probadas en los cuerpos de mujeres puertorriqueñas. Y es muy bonito decir, gracias a las latinas tenemos esto que nos permite planear la vida como queremos. Sin embargo, en aquel entonces eran las que sufrieron los peores efectos adversos porque las dosis eran mucho más altas que las dosis que tenemos ahora. Sí, estaban probando y lo que resultara. Y exactamente. Y antes recordemos que los protocolos de investigación no eran tan rigurosos como los que tenemos ahora. El consentimiento informado era nulo. Probablemente no sabían ellas que estaban haciendo pruebas en ellas. Era más que todo pruebas de conejillos de India que estudios clínicos elegantes y éticos como los que tenemos ahora. Y curiosamente, como vos lo decís, pues se puede decir gracias a las latinas, pero las latinas al final en diferentes escalas hemos tenido menos acceso
O sea, es decir, lo pruebo con ellas, pero no se los doy a ellas. O sea, el resultado y el beneficio no se quedan en los países donde se están probando, digamos. No digo que no hayan, pero el acceso, sabemos que en los países como el nuestro, el acceso siempre ha sido más difícil. En mucha, el acceso al método y el acceso a la información incluso. Y otra cosa curiosa sobre el desarrollo de los métodos modernos es que, y obviamente mejoramos el acceso, porque ahora son más visibles y demás. Pero en años pasados, en el siglo pasado, incluso en la actualidad, recordemos que algunos métodos se imponen bajo violencia y coerción. Entonces están documentadas las esterilizaciones forzadas en regímenes totalitarios o en dictaduras. Está bien documentado en Perú, está documentado en China. También la colocación de DIUs en personas que no sabían que andaban el método, pues lo descubrieron después. Wow. O lo vivimos también en la actualidad, que es terrible, de esterilizaciones forzadas a mujeres en condición de pobreza, mujeres indígenas o mujeres que viven con VIH. Y con discapacidad. Y con discapacidad. Entonces, si bien es cierto, celebramos el desarrollo de métodos más seguros, y que ha mejorado el acceso de alguna u otra forma, también vemos cómo se ha usado como herramienta para la privación de derechos. Sí, o sea, como por un lado, porque yo recuerdo a uno de los primeros libros que leí que era como feminista. Digo como porque hace mucho tiempo, no recuerdo la autora, ¿verdad? Pero sí tenía componentes históricos feministas y hablaba del método los métodos o las pastillas anticonceptivas como un hito también para que las mujeres podíamos ahora usarlas y tener cierto control sobre la fertilidad. Pero es interesante que al final entonces estos métodos han sido usados por, como vos decís, hombres, y que al final no ha sido una herramienta que nosotras podamos como del todo decidir. Por un lado, si me quiero esterilizar, el sistema de salud decide si yo me esterilizo o no. Pero si para el sistema de salud yo no soy apta para ser madre, ellos deciden esterilizarme. Y sí sé también de casos de mujeres que saben que las esterilizaron cuando quieren quedar embarazadas de nuevo. Por ejemplo, cuando, no sé, tuvieron una cesárea y las esterilizaron y no sabían. Entonces también quién está tomando las decisiones de qué cuerpos pueden gestar o qué personas pueden tener hijos y qué personas no pueden. O sea, como al servicio de quién están estas cosas me deja pensando. Y bueno, y hablando de igual de los métodos anticonceptivos, teniendo en consideración estas reflexiones, ¿cuáles serían como igual estos beneficios? O sea, como esta parte positiva, digamos, de tener métodos anticonceptivos que pues hemos accedido a ellos algunas personas y otras no. Pues con los beneficios, los métodos anticonceptivos, muchos de ellos no solo sirven como anticonceptivos, también sirven como tratamiento para algunas patologías. Entonces yo sé que muchos de ustedes han escuchado de pastillas anticonceptivas para tratar la endometriosis, o para tratar irregularidades menstruales, o para tratar quistes simples de ovario, o síndrome de ovarios poliquísticos. Entonces, ese es uno de los beneficios también. Otro de ellos es que es una de las intervenciones más costo efectivas para la reducción de la mortalidad materna. Entonces, se ha visto que en los últimos 20 años hemos reducido la mortalidad materna hasta en un 40%, aumentando el acceso a métodos anticonceptivos. Eso ha sido uno de los más grandes logros a nivel regional, especialmente porque cada año 8.400 mujeres mueren en Latinoamérica y el Caribe debido a complicaciones durante el embarazo, el parto y el posparto. Y eso se puede considerar como algunas de esas causas que eran prevenibles. O sea, de repente las mujeres, no sé, la edad, ¿verdad? 9 de cada 10 son causas que se pudieron haber evitado teniendo servicios de salud de calidad. Entonces, por eso es cierto que la anticoncepción es uno de los mayores hitos también para la reducción de la mortalidad materna.
Otra de las cosas es que permite que las mujeres y las niñas continúen con su educación, ya sea postergando la maternidad o espaciando esta maternidad. Sabemos también que el embarazo adolescente es una de las principales causas de deserción escolar en nuestras niñas. Y esto también permite que estas mujeres y niñas puedan ser parte del crecimiento económico o estimulen más bien el crecimiento económico de sus familias, sus comunidades y la sociedad. Claro, si tenemos mujeres educadas que no tienen una carga familiar tan alta, por ejemplo, si no tienen hijos, solo tienen un hijo o tienen los hijos que pueden mantener, eso permite que impulsen la economía. Sí, porque se sigue como perpetuando justamente, perpetuando la pobreza cuando las mujeres no han podido decidir cuántos hijos quieren tener y no han podido acceder a estos métodos y han tenido hijos que quizás no querían tener. No digo que no los quieran después o que no los amen, ¿verdad? Pero que no han sido planificados, entonces eso, no pueden seguir estudiando, el acceso al empleo que van a tener es un empleo quizás que no está bien pagado, si es que tienen acceso al empleo, una cadena de situaciones que se relaciona justamente con poder tomar una decisión de quiero o no quiero quedar embarazada. Y eso está comprobado incluso, que las adolescentes y las que ya son madres tienen menores ingresos por el mismo trabajo, se les paga menos. Sí. Otra cosa muy interesante sobre eso es que siempre hablamos de esto de la educación y embarazo adolescente como el círculo vicioso que perpetúa la pobreza. Sin embargo, esto también ocurre en mujeres de estratos económicos más altos. Solo pensemos en nuestras amigas que pues han salido embarazadas cuando no lo planeaban, tuvieron que postergar algunos planes educativos o laborales por esa razón, y muchas veces no es porque no fueran capaces, también por las múltiples barreras que nos pone la sociedad, empezando porque hay muchos trabajos que te piden una prueba de embarazo. Sí, y que eso no está bien, no es legal, ¿verdad? Pues que yo no debería de ser. Sé que la prueba de VIH para entrar a un trabajo no es legal. Exacto. Prueba de embarazo lo desconozco, pero lejos de verlo como ilegal, pienso que también es una deshumanización de las empleadas. Sí. Porque obviamente si está embarazada no la contratan. Y inclusive hay mujeres que yo he escuchado que están contratadas y tienen pena o miedo de decir que están embarazadas. Es como, es que le tengo que decir, y que la van a quedar viendo así como, ay, la licencia de maternidad y todo lo que implica, o gente que dice no quiero contratar mujeres porque se embarazan. Cuando es un derecho, es un derecho. Si al final vienen de un embarazo, ¿no? Pero bueno, tenemos todavía esas barreras. Sí tenemos que preguntarnos que cómo es posible que en el siglo XXI millones de mujeres y niñas sufren de problemas de salud a raíz de un embarazo no planeado, habiendo tanto método anticonceptivo, incluso en nuestro país, que pensamos que está ampliamente disponible. Pues esto surge a raíz de no poder acceder a los métodos. Eso en primer lugar. Y que las mujeres y niñas que sufren esas injusticias muchas veces no tienen una voz para poder hacer ese reclamo y hacer valer sus derechos. Sí, o sea, muchas veces es como como el no saber que me violentaron un derecho, como el no saber que eso que pasó está mal, que me den información, el no saber que sí tengo derecho a que me den un método anticonceptivo. Eso justamente, o sea, se quedan como invisibilizadas, tanto que hace que pensemos a veces que no existe esta situación, que digamos, bueno, ¿cómo es posible que alguien no sepa que existe un condón a estas alturas? Yo he escuchado historias de uso de condón bien extrañas, que no era como el uso del condón, que para muchos puede ser lógico, obvio, pero todavía existen gente que quizás no están muy familiarizadas con algunos métodos anticonceptivos. Puede ser, no sé si será así. Y es muy curioso también porque hace poco conocí a un médico que es muy religioso, él es pediatra, y él profesa una fe que no
apoya a los métodos anticonceptivos, el uso de métodos anticonceptivos modernos, porque los de control o los que observan la fertilidad, sí, eso sí son permitidos. ¿Son los como naturales? Sí, los que llaman naturales. Pero, porque no tomas algo, ¿no? Pero ahora ya está apps, entonces no son tan naturales como antes. O no es que se meten una hoja. Es que sí. Pero un comentario que me dijo fue, no, que el acceso a métodos anticonceptivos no ha reducido la mortalidad materna, eso no se ve. Y me pareció muy curioso porque lo que más mata a nuestras niñas de 15 a 19 años son complicaciones durante un embarazo. Eso es lo que más las mata. ¿Y cómo podemos evitar eso? Evitando un embarazo. Claro. Si no se embaraza, no se me complica y no se me muere. Entonces, esa es una de las principales pruebas. Y otra de las cosas también es que les había mencionado antes que esta es una de las intervenciones más costo efectivas. Pero en un congreso pude recibir una charla en donde mencionaban que por cada libra esterlina, que eso es un poco más de $1, llegando casi a $2, invertida en anticoncepción, nos ahorramos 11 libras esterlinas en tratar complicaciones durante un parto o durante el posparto o durante el embarazo. Y recordemos que esas complicaciones no solo son de la mujer o de la niña embarazada, también son del recién nacido. Sí. Recordemos que ahí estamos involucrando otro montón de factores y más gastos. Sí, la familia después, o sea, se va extendiendo. La comunidad, ese gasto, digamos, se va extendiendo. Entonces, por eso es importante extrapolar ese beneficio a un enfoque más grande. Y saber también que un embarazo no planeado, además de llevarme a mayor riesgo de complicaciones e incluso la muerte, también lleva a mayor riesgo de complicaciones para el feto, el recién nacido e incluso las adolescentes, los hijos de madre adolescente tienen un mayor riesgo de morir antes de los 5 años. Wow. Prácticamente tenemos casos de menores de 15 años, niñas criando a otros niños en condiciones de extrema pobreza. Y no me imagino a nivel emocional, bueno, el impacto ya del embarazo a esas edades, y todavía tener que ver la muerte de un niño. O sea, ¿en qué momento asimilas esa situación de 16, 15, 14 años, verdad? Qué terrible. O sea, todo eso que quizás no vemos que está pasando y hablamos muchas veces de los embarazos, pero no más allá de todas las situaciones específicas que puede estar viviendo cada una de estas mujeres, cada una de estas niñas, en este caso, que están saliendo embarazadas. Y aquí, y bueno, justamente hablando de acceso a estos métodos anticonceptivos, ¿cuáles son los métodos? Yo sé que hay un montón de métodos anticonceptivos. ¿Cuáles son, digamos, estos métodos a los que sí podemos acceder, que de repente estamos más familiarizados? Pensando también en personas que están empezando o que quieren cambiar de método. Sé que cada persona pues debe de consultar el método que mejor quizás le convenga, pero ¿cuáles son estas opciones que tenemos nosotras, especialmente aquí en el país? Pues de opciones hay un montón. Hay un montón, no. No les voy a desglosar una lista porque, como lo habíamos platicado antes, podemos hasta hacer un podcast para cada método anticonceptivo. Lo importante es conocer cuáles son los de acceso más fácil o los de mayor acceso. La Secretaría de Salud cuenta con métodos de corta duración, de larga duración, métodos de barrera y métodos permanentes. Okay. Entonces, los de barrera, como el condón masculino, que lastimosamente es el único de barrera que está disponible a nivel de la Secretaría, es el único método anticonceptivo que previene las infecciones de transmisión sexual. Y eso es vital, porque no se puede hablar de anticoncepción sin prevención de infecciones de transmisión sexual. De ahí también tienen los de corta duración, que ahí tenemos muchos de los hormonales, tienen pastillas anticonceptivas combinadas, la inyección de 3 meses, también tienen, ay por Dios, ¿qué más tienen? Yo creo que hormonales. Solo esos 2 tienen. Ajá. Ibas con los dedos y tratando de contar con los dedos. Y también cuentan con la T de cobre. Sí. ¿La T de cobre es la misma que el DIU?
Sí, el DIU, DIU o té de cobre. Entonces es muy importante saber que estos son gratis a nivel de la Secretaría de Salud. Y muy pronto cruzamos los dedos que ya cuenten con la pastilla anticonceptiva de emergencia, que es un método que se usa en casos de emergencia en los primeros 3 días después de una relación sexual no protegida. Otra cosa curiosa sobre los métodos es que la té de cobre también es un método anticonceptivo de emergencia. Es el más eficaz que existe en la actualidad. Si se coloca en los primeros 5 días de una relación sexual no protegida, te protege hasta en un 99% de un embarazo no planeado. Entonces ese también está disponible. Es cierto que a nivel privado tenemos otro montón de métodos. Está el anillo vaginal, que ese acaba de venir al país. Tenemos la inyección mensual. Tenemos la mini píldora o píldora anticonceptiva de progestágeno solo, que esa es una pastilla anticonceptiva que se puede utilizar durante la lactancia. Hay otro que me faltó mencionar que tiene el gobierno, que es muy popular, es el implante. El implante anticonceptivo. Y a nivel privado, a un costo accesible, tenemos los métodos que ofrece Asomplafa. Asomplafa tiene una variedad de pastillas anticonceptivas combinadas, tiene inyecciones trimestrales, inyecciones mensuales, también tiene el implante anticonceptivo, tiene la té de cobre y tiene el DIU hormonal a un precio más accesible que en consultorios privados. Entonces, Asomplafa es una muy buena opción para adquirir métodos anticonceptivos, especialmente porque su personal está sensibilizado y tienen clínicas a nivel nacional. Ok, y yo sé que, bueno, una de las preguntas que puede surgir, que nos podemos hacer y que quizás yo me hice en algún momento también, era, ¿cómo sé qué método anticonceptivo me conviene? Y yo sé que esta pregunta, como te digo, vos puedes decírmela a mí nada más, no aquí, ¿verdad? Porque hay que hacer un chequeo y no sé, pero ¿cuáles serían como algunos lineamientos así como, digamos, si no puedo ir al médico, si no puedo ir a una consulta, o no se puede hacer de esa forma? O sea, como algo que yo diga, bueno, no sé, también lo pregunto porque sé que, por ejemplo, si en los centros de salud ponen inyecciones y yo he escuchado que mencionan como que, no sé, que de repente no a todas las mujeres les cae bien, dicen una inyección. Entonces, pero no sé si es algo que se puede saber antes o es probando también el método anticonceptivo que mejor me convenga. Esa es una muy buena pregunta porque para la elección de un método van a haber un montón de factores. Uno de ellos es la salud de la persona. Si esta persona tiene enfermedades o condiciones de salud que no le van a permitir utilizar X o Y método, o más bien pueden hacerla más propensa a tener efectos adversos indeseables con el método. Y eso no es negociable, pues, o sea, la salud no es negociable. Lo otro es el estilo de vida. Entonces, saber, por ejemplo, si yo voy a tener tiempo de tomarme una pastilla todos los días. Si me voy a acordar. Si me voy a acordar de la inyección, si voy a tener tiempo de ir a una farmacia, o si el método anticonceptivo, que sucede mucho a nivel rural, el que yo quiero solo lo ponen en clínicas con médicos. Y mi centro de salud más cercano solo tiene una enfermera auxiliar o un enfermero auxiliar, entonces no me lo pueden ofrecer. Otra cosa con el estilo de vida son las creencias y la cosmovisión de cada persona, que es algo que tiene que ser respetado. Por ejemplo, hay religiones que no permiten el uso de algunos métodos anticonceptivos, o hay mujeres que sus parejas no les permiten el uso de métodos anticonceptivos. O en el caso de las adolescentes, recordemos que esta población quiere mayor discreción. Sí, y les pasa que pueden ir a un centro de salud y las quedan viendo. Bueno, si es una comunidad pequeña, no quieren ni ir porque la que está atendiendo es la mamá, es la tía, es la amiga de la mamá, del papá. Entonces, por eso hay que valorar estilo de vida, todas esas aristas. En cuanto a la cosmovisión, también es saber qué opinión o qué concepto tiene de los métodos, qué mitos ha escuchado, qué dice la comadre, porque si hay algo vital en esta sociedad es la opinión de la amiga. Sí. Y recordemos que la amiga no siempre es especialista en métodos anticonceptivos. Y es cierto que hay como amigas que son como más así como más extrovertidas, quizás más seguras, que te dicen cosas y con buena intención, pero quizás no
tienen toda la información. Pero en cuestión de salud sexual y reproductiva nos hemos dado cuenta que esta opinión de nuestro círculo es muy importante. Okay. Como en la decisión que vamos a tomar. Como en la decisión que vamos a tomar. Es cierto que muchas veces hay mucha desinformación, pero esa opinión igual es importante. Y por último es la capacidad económica de la persona. Claro. Y cuando hablamos de capacidad económica, no solo nos referimos a cuánto vas a pagar mensual por el método de entrada, porque hay unos que duran hasta 10 años. O si vas a tener para la consulta. Es cierto que en la Secretaría de Salud son gratis, pero hay aunque sean gratis, incurrimos otros gastos. Si yo tengo que ir a una clínica de la Secretaría a ponerme la inyección cada 3 meses, yo tengo que pagar transporte. Sí. Ya sea bus, taxi o ir en mi carro. Para otros métodos tengo que ver también si subió la pastilla, porque yo antes usaba pastillas anticonceptivas y una vez que subió hasta 200 lempiras de un sol, ver si yo voy a poder mantener esos precios o esas subidas, porque suben una vez al año. Los medicamentos, por desgracia, suben una vez al año o hasta varias veces al año, dependiendo de qué sea. Y en el marco de eso es muy importante que durante la asesoría seamos honestos con las usuarias y les digamos como, bueno, el costo a largo plazo de tener X o Y método es este. Porque si nosotros fallamos en eso, no vamos a poder asegurar la continuidad del método. Si fallamos en cualquiera de las 3 esferas que acabo de mencionar, no vamos a poder asegurar la continuidad. Y una de las cosas más difíciles a la hora de tomar la decisión, porque yo lo entiendo, a pesar de que yo sea médica y que mis amigas me pregunten, es muy difícil tomar la decisión. Es muy difícil. Vamos a buscar lo que nos haga más cómodas, muchas veces a corto plazo. O todavía a nivel social tenemos eso de, no tengo pareja, entonces no tengo que cuidarme ahorita. Sin embargo, cuando ya ocurre, tal vez es muy tarde para tomar la decisión, o no se está listo, o no se toman las mismas precauciones. Entonces, tomar la decisión de ir a recibir esa asesoría tal vez es lo más difícil. Sí, o sea que eso, inclusive si no estamos ahorita teniendo relaciones sexuales, igual no es que está de más tener esta información. Porque en cualquier momento pues pasa, en cualquier momento estamos ahí y quizás no va a ser lo primero en lo que vamos a pensar, ¿verdad? O sí, por ejemplo, yo usé pastillas durante mucho tiempo. De hace mucho tiempo para acá he dicho a veces que soy como fan del condón porque pues, me parece que sí, o sea, que me protege de una infección, que me protege de un embarazo, que hay cierto acceso, quizás yo los puedo comprar, o el acceso que hay, creo que los del Estado son buenos, a mi parecer, pero aún así yo te contaba antes que sí me he encontrado todavía estos casos de chavos de mi edad y todo que no, es decir, no tienen tan presente el tema de usar un método anticonceptivo o de un condón. No sé si es que hay algunos que asumen que la mujer está tomando pastillas, digo yo, ¿será que asumen que estás tomando y no te preguntan? ¿Será que lo subestiman? No sé. Y esto que vos decís, quizás el círculo, ¿verdad? Probablemente sus amigos no usan condón, no sé, o tus amigas usan pastillas, todas usamos pastillas, todas usamos el parche, sí, ¿verdad? ¿No? El implante, el parche. Que hay parches también. Hay parche, ¿verdad? Sí. Ok, no soy tan mal. Bueno, y aquí también hace años, cuando yo estaba en la universidad, hicimos un estudio. ¿Cuál era la actitud actitud hacia los métodos anticonceptivos? Y una de las cosas que nos surgía de esta pregunta era, en ese momento estábamos con personas universitarias que asumimos ahí cierto acceso a información. Entonces yo decíamos, ¿será que conocemos los métodos anticonceptivos? ¿Tenemos acceso a ellos? Pero aún así, hablando de esta población que sí tiene acceso, no los estamos usando. O sea, no basta solo con conocerlos. ¿Por qué será o será así realmente que hay personas que sí podemos comprarlos, que sí podemos acceder a ellos, pero aún así no los estamos utilizando? O sea, ¿qué será lo que pasa? No, y en primer lugar, por eso es tan importante la información, porque aunque digamos, bueno, yo ahorita no estoy teniendo relaciones sexuales, no necesito informarme. Eso no es cierto. Yo, con la información que tengo, yo sé que ha sido de vital importancia para muchas personas. O incluso, aunque podamos ayudar a una persona
con la información verídica que tenemos, ya eso es una tremenda ganancia. O ayudar a una persona a tomar una decisión informada, eso cambia vidas. Entonces, por eso es muy importante. Debería ser como cultura general. Debería de ser cultura general, pero a veces esa es la que más falta. Bueno, sí. Sí. Y otra cosa interesante es que no podemos decir que existe un método que es el mejor de todos. Okay. Sí, no podemos decir eso. Porque al final el mejor método es el que la persona elige de forma informada. Sí. Sí. Y cuando se empodera a la persona para que lo pueda elegir, dándole también las herramientas de consultar si hay algún problema, de retirarlo o de cambiarlo si lo necesita. Pero yo de decirles, es que el mejor es este. No. Eso no existe, sí. No se puede hacer. Sí, como yo te digo, o sea, para mí, yo ahorita en mi vida es como el condón. O sea, para mí puede ser que después cambie, ¿verdad? Pues sí, o sea, puede ser que después cambie, puede ser que haya personas que se les hace muy difícil, hay personas que dicen, bueno, hombres en este caso dicen que son alérgicos, hay muchas cosas, ¿verdad? Y ahí se trata de tomar una decisión, pero también, como los métodos anticonceptivos en su mayoría, pues están hechos para mujeres, la importancia de que seamos también nosotras las que estemos tomando estas decisiones, ¿verdad? Bueno, los hombres pueden tomar la decisión de usar condón también, o sea, no tienen que esperar, en este caso hablando, bueno, y estamos hablando mucho de relaciones heterosexuales, pero también no tenés que esperar que la otra persona te diga que uses un método anticonceptivo para usarlo, no sino que debería ser un cuidado como tuyo, pienso yo, ¿verdad? Pero en el caso de los otros que son hormonales, igual deberíamos ser nosotras las que decidimos usarlos. Y se da todavía los casos donde la pareja, quizás el hombre no quiere que la mujer use un método anticonceptivo y hay algunas que lo utilizan a escondidas. Y ahí pues la ventaja de tener estos métodos, ¿verdad? Que eso de la inyección, porque no tenés que tener las pastillas en tu casa, no te las van a encontrar tu esposo, no te las va a encontrar tu mamá o tu papá o alguien. Y eso, o sea, entonces ahí como cada persona puede ver qué es lo que mejor le parece. Recordar también que eso de prohibir a la pareja, prohibirla de utilizar un método anticonceptivo es una forma de violencia. Claro. Y lastimosamente es una forma de violencia muy extendida. Cuando yo hice mi servicio social tenía muchas mujeres, muchas pacientes que básicamente usaban métodos a escondidas. Sí. Y la discreción era muy importante para ellas. Y retomando tu pregunta, ¿por qué la gente no los usa? Y escuchamos clásicos comentarios de señoras de Facebook o incluso dentro de mi familia. No, es que la que sale embarazada ahorita es porque es tonta, habiendo tanto método anticonceptivo. Sí, tía, pero si yo le pregunto a usted cuáles son los métodos anticonceptivos y cómo se usan, cuénteme usted. Se va a quedar callada, la tía no sabe. ¿O dónde los encuentro? La tía tampoco sabe. O preguntarle a la tía si los ha usado alguna vez. No. Menos. Tampoco. Menos. Ahí lo que influye no solo es el nivel educativo y socioeconómico, porque yo creo que corroboraste en tu estudio que eso es a nivel de todas las esferas. Involucra un montón de aspectos psicosociales también. Hay gente que tiene una actitud de pensar como eso a mí no me va a pasar o es más indiferente a los riesgos. No solo es cuestión de personalidad, también en cuestión de actitudes, en cuestión de mentalidad, pues esa gente tiene esa mayor predisposición al riesgo. Otra, que es la que más conocemos, es falta de acceso, porque el hecho de que yo los haya escuchado mentar, como dicen nuestros sí. o que alguna vez haya escuchado un anuncio de condones Vive, porque es el que más me acuerdo yo cuando era pequeña, no quiere decir que yo voy a saber dónde los encuentro. Es cierto. O que tengo el dinero para O que tengo el dinero para comprar. Y que me lo voy a saber poner. O que me lo voy a saber poner. O que no voy a vivir prejuicios en el centro de salud, prejuicios a nivel de mi familia, en el punto de venta. Porque aquí hasta en las farmacias te ponen peros para vender o te hacen mala cara. Porque el mismo vendedor de la farmacia también tiene sus prejuicios, pues. Y también la falta de servicios amigables. No solo para adolescentes, para la población en general. Es cierto que
hay mayor sensibilización, tenemos Ciudad Mujer, por ejemplo, pero no está en todas partes. Sí. Entonces esa también es una dificultad. Y otra cosa son las múltiples resistencias que tenemos a nivel social. Bueno, ahorita que vetaron la ley de prevención del embarazo en adolescentes, esa es una tremenda resistencia a nivel social para que la gente pueda tener acceso. Otra es la influencia de los grupos conservadores, los prejuicios sociales que pueden hacer que tomar la decisión de usar un método anticonceptivo sea más difícil. Sí, incluso vemos cómo esos prejuicios afectan muchas esferas. El caso de las vacunas contra el virus del papiloma humano. Había gente que se resistía que sus hijas recibieran la vacuna porque decían que las incitaba a tener relaciones sexuales. O lo vemos también en televisión nacional como uno de los funcionarios del gobierno dijo que no iba a permitir la legalización de la pastilla anticonceptiva de emergencia porque venía el desenfreno sexual y hasta la fecha sigo esperando el desenfreno. ¿Dónde está el desenfreno sexual que nos prometieron? Y es más, al inicio vimos la historia de los métodos anticonceptivos y vemos cómo estos son comentarios que se repiten a lo largo de la historia. Cierto. Cuando salieron las pastillas anticonceptivas era lo que decían. Las de uso convencional en el siglo pasado decían que iba el desenfreno, que iba a aumentar los comportamientos sexuales de riesgo, que iba a estimular como que las mujeres fueran desenfrenadas y anduvieran por ahí, cuando hay estudios que revelan que no aumentan los comportamientos sexuales de riesgo. Son otro montón de factores que inciden en eso, pero el hecho de que yo tenga un acaparador o ¿cómo se llama? Un mostrador lleno de condonas. No va a hacer que vayas a... Sí, y bueno, igual es como, ¿y qué vaya? O sea, yo me pregunto, bueno, porque como está vinculado de el sexo solo es para procreación, entonces ¿para qué el método anticonceptivo? Entonces, ahora voy a tener sexo y no voy a tener consecuencias. Eso es lo que buscamos al final, o sea, tener sexo no es meter miedo, o sea, porque sí hay infecciones, sí hay embarazos y hay que estar consciente de las cosas que pueden suceder, justamente, o sea, el nivel como conciencia. Pero la idea es que entonces el sexo que tengamos sea un sexo seguro, sea un sexo placentero, que yo no esté preocupada porque como no decidí qué método anticonceptivo usar y estoy en el momentito ahí y estoy en el super momento emocionada, no voy a parar el acto y voy a tener sexo y voy a estar súper preocupada porque no usé ningún método anticonceptivo. Entonces ese sexo, digamos, quizás no fue tan seguro, quizás no va a ser tan placentero. Pero si yo ya sé los riesgos, si yo ya estoy consciente, me estoy cuidando, me estoy cuidando como una corresponsabilidad también, pero al final yo soy responsable de mí misma. Pues, entonces quizás voy a disfrutar más del sexo. No necesariamente voy a tener más sexo por usar un método anticonceptivo, pero siempre viene como esta noción de que el sexo que fuera del matrimonio, el sexo que fuera de tener hijos está mal. Pero la realidad es otra. La realidad es que todo el mundo tiene sexo por placer, porque nos gustamos, porque es lo más natural del mundo, porque venimos de una relación sexual todas las personas al final. Y ese tabú que se está teniendo creo que también es eso. Al final está todavía en la parte social esto que nos impide usar métodos anticonceptivos. O sea, que nos está impidiendo a las que sí tenemos acceso a usarlos y a las que no ha llegado todavía este acceso, está impidiendo que el Estado quizás lo vea como algo que es de suma importancia para la población. Sí. Y tenemos esa idea también de, bueno, esto ocurre en nuestro país porque somos un país en vías de desarrollo y el gobierno tiene estas políticas conservadoras esto ocurre a nivel mundial. Sí. Existen muchas personas que se quedan sin un método anticonceptivo o no tienen acceso a métodos. En países que nosotros nos imaginamos que son felices, por ejemplo, Costa Rica, tienen un serio problema asegurando el acceso, especialmente de poblaciones indígenas, poblaciones afro, mujeres migrantes, adolescentes, todavía se nos están quedando atrás. O nuestros gobiernos o instituciones siguen perpetuando desinformación y mitos, y voy a volver a dar el ejemplo de Costa Rica, para adolescentes solo ofrecen el implante, solo eso ofrecen, solo eso.
sea, como, ajá. O en Honduras todavía tenemos instituciones en donde el requisito para recibir un método es andar con la menstruación. Eso es algo que se hacía en los 70s. Entonces, luchar contra esa desinformación es a nivel de las instituciones, no digamos con los usuarios, porque lastimosamente los tabúes han hecho que al sexo lo veamos con temor, que sea una educación basada en el riesgo. No lo vemos desde el disfrute, desde el respeto, desde el placer, desde el consentimiento, desde el autocuidado. Si lo viéramos así, sería mucho más fácil la elección consciente de un método, el respeto a mi pareja cuando ella quiere utilizar preservativo. Sí, no estaríamos cuestionando por qué usas eso, sino eso es lo que se usa. O de repente yo uso pastillas y mi pareja igual usa condón. Y la gente lo cuestiona como la confianza, estás teniendo otras parejas y es tu decisión, si quiere cuidar de esa forma, yo me quiero cuidar de esta manera. Pero bueno, sí, yo creo que hay mucho todavía camino en este tema y en todo el tema de la sexualidad, y siempre lo menciono acá, siempre estamos en estos episodios y siempre volvemos a hablar de temas como esto, de los mitos, del conservadurismo, de cómo esto nos está impidiendo disfrutar, ejercer una sexualidad así como más sana, el clasismo, el racismo. Sí, porque las poblaciones que mencionaste son poblaciones que están todavía más vulnerabilizadas a todas estas poblaciones y son las que les llega hasta como las sobras del acceso mucho o poco que tenemos en las ciudades todavía aquí en nuestro país. Sí, hay que estar conscientes también de nuestros privilegios. La deconstrucción es un privilegio. El acceso a derechos es un privilegio. Obviamente, toda esta información que tenemos y estas vivencias no representan a la mayoría de las mujeres que viven en nuestro país, porque el 70% de la población vive en la pobreza. Sí. Y vemos esas cifras como algo distante, porque no lo vivimos en carne propia. Yo considero que con esta información que tenemos y con estas plataformas, es nuestra responsabilidad hacerlo visible. Y llamar también a la población y acompañar a esta población que lo vive para que ellas mismas también lo hagan visible. Sí, gracias. Gracias, Marianela, por esta información. Creo que nos da igual como esto de seguir siempre reflexionando, buscando información. Probablemente nos surjan dudas acerca de algunos métodos que mencionaste y siempre pues está abierta esto de poder hacer las preguntas a través de la plataforma en la que están escuchando el podcast y también a través del Instagram. Y si yo no la sé, pues ahí le pregunto también a Marianela la respuesta. Lo que me gustaría repetirles es el mejor método que existe, es el que ustedes puedan elegir. Busquen información de fuentes certificadas. Esas son una luz en un mar de desinformación. Creo que una de las relaciones más importantes que una persona va a tener a lo largo de su vida es con su médico o médica. Entonces, busquen a esa referencia de confianza, especialmente para hablar sobre su sexualidad. Afortunadamente, hay muchísimos médicos ahora que somos más abiertos a hablar de esos temas. Y que si ustedes viven cualquier tipo de violencia o atropello a sus derechos, busquen a quienes les puedan acompañar para levantar la voz. Okay. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Recuerda compartir este episodio con aquellas personas a las que consideres les podría gustar o les podría ser de utilidad escuchar esta información.